Camaradas, bienvenidos a este episodio especial que estamos grabando. Sí, no estamos en vivo, seguramente ya están dándose cuenta que no pueden interactuar como normalmente lo hacen con nosotros todos los miércoles, pero es que esta ocasión quisimos darles una pequeña sorpresa y traer a un camarada especial que nos va a platicar un poco sobre su vida, sobre cómo ha ido desarrollando su carrera y cómo se metió, pero de lleno, a ser un emisario de la República. Camarada Leo, ¿cómo estamos? Camarada Richo, muy bien, sí, este es un episodio que va a ser la segunda entrevista que vamos a hacer a personajes importantes dentro del mundo del cómic y sobre todo personajes mexicanos, que creo que es una parte muy importante y cómo nos ha representado esta persona que en un segundo les vamos a presentar y vamos a entrevistar directamente ahorita aquí en el canal y que nos hable de ese camino y que nos hable lo que significa ser geek y no solamente lo que significa ser parte de la República, sino literal estar dentro, en las entrañas de la República. Es correcto, es correcto. Entonces, si te parece, sin hacerla más de emoción, vamos a presentar a nuestro camarada Esaú Figueroa, que es ilustrador de aquí de Monterrey. ¿Cómo estamos, Esaú? Hola, hola, camaradas. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, yo soy Esaú Figueroa, dibujante, ilustrador, y muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. No, hombre, al contrario, muchas gracias por darte el tiempo de platicar con nosotros y unirte aquí a la República, que te hemos visto conectado de repente y comentas que has estado con nosotros en los en vivos, entonces te agradecemos el doble. Sí, no, hombre, hay que apoyarnos. Sí, que exactamente, que esa es una de las partes más importantes y creo que es muy valioso que el camarada está aquí con nosotros, como nosotros también lo hemos visto en su canal. Si me permites, Esaú, me gustaría hacerte un pequeño perfil de lo que encontramos y de lo que vimos en internet y de lo que alcanzamos a revisar de tu historia. Te la leo y a partir de ahí empezamos la plática y nos vas corrigiendo a ver si nos equivocamos en algo o no. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ustedes denle. Perfecto, muy bien. Esaú Figueroa. Esaú Figueroa es originario de Monterrey, Nuevo León, México. Es un ilustrador y artista de cómics que ha dejado una marca significativa en la industria del cómic independiente. Desde sus inicios como caricaturista freelance en 2009, Figueroa ha demostrado una habilidad excepcional para combinar narrativa visual con un estilo artístico distintivo. Su formación en marketing y su graduación de la prestigiosa The Cover School en New Jersey han influido en su enfoque meticuloso y creativo hacia el arte secuencial. ¿Qué opinas de esto? Pues está muy ceremonioso todo. Así es el camarada Leo, le da por ser muy ceremonioso. No, pues se agradece toda la ceremonia, pero no, básicamente sí, es digamos que el resumen de dónde empezamos y hasta dónde nos encontramos, pero ahorita en la plática ya han saliendo muchas cosas. Oye, Saúl, me gustaría empezar por preguntarte, tú eres de Monterrey, naciste en Monterrey, aquí en México. Sí, aquí es Regio de corazón. Regio, entonces viviste convenciones, toda la vida, el hervidero del cómic regio con Edgar Delgado, Barberi, etcétera. Sí, es muy chistoso porque pues cuando estás joven, tú ves, digamos, seguimos estando jóvenes. Vas viendo, sí, bueno, por supuesto, me refiero cuando estamos bien chavitos, claro. Empiezas a soñar y empiezas a ver, por ejemplo, qué tipo de cosas te van llamando la atención o ves estos cómics o estas historias, películas, ¿no? Pero lo curioso fue que cuando yo estaba chavito, yo veía que estaban saliendo muchas historias, muchos cómics, pero digo, a mí me gustaba leer cómics norteamericanos, por supuesto, Spider-Man, Batman, lo que sea, pero empecé a ver a mis, no sé, 10, 12 años, que salían proyectos, pero eran en español. Y más que eso, además que estaban muy chidos, que estaban hechos en Monterrey. Eso fue lo que me voló la cabeza cuando yo empecé a ver esos, el título, el primero que leí y que me voló la cabeza, porque dije, aquí dice, hecho en Monterrey. Yo soy de Monterrey. Fue Ultrapato número 1, allá por los 93, 94, quiero recordar. Ese fue el que yo leí y siempre cuento esta anécdota porque compré el cómic en una farmacia acá por Las Torres en el sur, así una farmacia random. Yo iba caminando, no sé, yo fui a la tiendita a comprar algo y me metí en esa farmacia y me llamó la atención la portada y la vi y dije, está bien chido, lo compré, lo leí, era en español y al final decía, hecho en Monterrey, y dije, wow, o sea, alguien de aquí lo está haciendo. Entonces, sí, desde ese entonces yo andaba viendo cómo se movían las cosas y tratando de ver cómo meterme aquí en este mundo. Claro.
Le mandamos un saludo a Edgar Delgado, que también Exacto. es amigo de la República y además ha inspirado a varios de los que con los que hemos platicado, ¿no? Por supuesto. Saludos, Pato. Sí, exactamente. Sí, de hecho, esta experiencia que cuentas, creo que es como algo muy en común que tenemos todas las personas que empezamos a comprar cómics o que comprábamos cómics desde niños y de repente cuando empiezas a vivir aquí en Monterrey te encuentras con esta oleada de artistas que empiezan a producir de manera independiente todos estos cómics. De hecho, nosotros hace un par de años tuvimos una entrevista con Tony Sandoval, que es amigo mío. De hecho, desde Esperanza, desde el pueblito, salimos los dos para acá. Exacto. Y me cuenta que él también tuvo ese rollo de que empezar a producir su propio cómic, sacarlo, venderlo como podía. Como dices tú, te lo encontrabas en una farmacia, te lo encontrabas en los lugares más inverosímiles. Y ese elemento que te causaba inspiración y que te decía, sí se puede. Después de eso, ¿qué fue lo que te llevó a ti, ya que tuviste ese cómic en la mano y dijiste, voy a hacer algo, puedo hacer algo como esto? ¿Qué fue lo que te llevó a dar ese salto o ese inter de tener el cómic a estar dentro de una de las mejores escuelas o la escuela de cómics en Estados Unidos? Bueno, fue una travesía, digamos, no fue lineal, definitivamente. Yo, de hecho, tengo un canal de YouTube y tengo un podcast donde entrevisto artistas y siempre gira alrededor de que me cuenten su historia, así como lo estoy platicando así con ustedes. Y al final yo siempre les pregunto que si pudieran hablar con su yo del pasado, ¿qué les dirían? Y esta pregunta siempre la hago porque yo, cuando tenía esta edad que les cuento, estaba chiquito, yo no creí que esto se pudiera, ni creí en mí, ni en mis habilidades, y no tenía nadie a mi alrededor, en mi círculo cercano, que se dedicara a esto. Por lo tanto, yo nunca lo consideré viable. Entonces, por eso te digo que es una travesía que no es lineal. Nunca fue de que a mí me gusta dibujar y yo voy a encontrar, no, o sea, fue como, chale, pues, o sea, está bien bonito esto, pero pues no creo que vaya a pasar o no creo que vaya a realizarse esto en el futuro. Mejor voy a darle por otro lado, ¿no? Entonces, claro, eso es un mensaje muy poderoso que a mí siempre me ha gustado platicarlo, porque ahora, digo, en esta época ya veo tanta gente talentosa que se ha metido en el mundo y pues, definitivamente sí se puede, pero el mensaje siempre es, en el principio yo no creí. Así que yo me opté por estudiar marketing, mercadotecnia en ese entonces, estamos hablando de, hace como los 2000. Ajá. Y entonces fue lo más cercano que yo consideré a acercarme a hacer algo de dibujo, porque me encantaba dibujar desde chiquito. Pero mi pensamiento fue, mira, yo no creo que del dibujo vaya a vivir, pero dibujando a lo mejor puedo hacer storyboards en la publicidad y me puedo dedicar a hacer publicidad. Entonces, ahí voy a tener una chance de dibujar. Bueno, vamos a estudiar publicidad o marketing. Y por eso me fui por ese lado. No necesariamente porque quiero dibujar, porque me quiero dedicar a esto, porque yo nunca lo consideré viable. Entonces, pues me metí a estudiar marketing a los 4 años y conocí mucha gente muy chida. Y creo que eso fue lo que le saqué a la carrera, los contactos y la gente que conocí. Y definitivamente no era como, ya salí de estudiar marketing y ahora voy a dedicarme al dibujo, tampoco. O sea, fueron como pasos. Entonces, digo, no sé si quieres que siga contando todo o quieres que hacemos una pausa y me preguntas otra cosa o le sigo derecho. Si quieres, vamos un poquito con tu infancia. A mí me gustaría saber, ahorita que dijiste que dibujas desde chiquito, ¿cómo nació tu amor por el dibujo? ¿Cómo comenzó esto? Por supuesto, yo creo que como a muchos, todo inició con 4 personajes verdes con bandanas de diferentes colores. Porque fui atrapado en la ola de las tortugas ninja. Yo tenía, yo creo que, no sé, 7, 8 años. Okay. Y todavía tengo recuerdos de un dibujo no sé si se acuerdan ustedes que había unas libretas de dibujo, bueno, sin marcas, pero sí grandototas de, sí, no sé, un tamaño así grandote, una hoja gruesa y una hoja calca. Claro, sí, claro, una calca y una gruesa, ¿no? Ese era el cuaderno de dibujo, entonces ese era mi cuaderno favorito, porque estaba más grande que los demás y podías dibujar bien chido, y yo tenía clase de dibujo, entonces yo recuerdo que mi primer dibujo de las tortugas ninja fue en una de las hojas calcas con crayolas. O sea, lo tengo bien, de las pocas cosas que me acuerdo de cuando era niño, es eso. Entonces, a mí me encantaban las tortugas ninja, yo moría por ellas. Y a raíz de eso yo empecé a hacer dibujos de las tortugas ninja.
pues lo típico que lo haces en el salón y se los repartes a tus amigos o le dices, mira, me gustan mucho pues porque tienes amiguitos que también les gustan. Pero ahí también hay un detalle, porque yo empecé a hacer cómics de las Tortugas Ninja, en ese entonces estamos hablando de como tercero o cuarto de primaria, y pues pues muy emocionado para repartirlo con tus amigos, pero pues siempre falta, digo, nunca falta el bully o el que Claro. te quiere hacer menos. Y alguien se burló de mi cómic, o sea, como que, está bien feo, ni siquiera recuerdo qué fue lo que me dijo, pero sí recuerdo que me hizo sentir muy mal, o sea, me apachurró, o sea, me hizo sentir como que, pues mis dibujos no están chidos, pues mejor pues los voy a guardar nada más para mí. Entonces, eso también es un aspecto muy importante que les trato de contar a la gente cuando platicamos de esto, a los que yo entrevisto, a los artistas, porque es bien importante, bien importante el apoyo que se le da pues a los niños, Claro. de que les llama la atención esto, porque un solo comentario puede ayudarte o te puede desplomar, como a mí me pasó. Pero sí, definitivamente fueron las Tortugas Ninja los que me iniciaron esto y hasta la fecha me siguen gustando. ¿Siguen siendo tu personaje favorito? De las Tortugas, Rafael. Rafael. ¿Y es tu cómic favorito? ¿Podrías decir que ese es tu personaje favorito? De todos, no, yo creo que las Tortugas marcaban mi infancia y aunque hasta ahorita me siguen gustando, mi cómic ahorita favorito es Invencible y mi personaje favorito es Mark, definitivamente. Claro, okay, claro. Muy bien, muy bien. Ahorita me llama mucho la atención ahorita que comentes esta historia de cómo una simple palabra o cómo el alentar a un artista o no puede causar algo tan grande dentro no solamente del ego, sino del futuro de esa persona. Hace poco nosotros tuvimos un episodio donde estábamos hablando de cómo fue nuestra infancia geek y recuerdo mucho que los dos coincidíamos en que, amén de que dibujáramos, o sea, yo dibujo, pero Richo no tanto, pero él escribe y le gustan los cómics igual que a mí, y también yo iba feliz a la escuela con mis dibujos y feliz a la escuela con mis cómics, claro. Hasta que me empezaban a salir este tipo de personajes, estos bullies que nos empezaban a amedrentar, incluso hasta llegar hasta los golpes. Y me llama mucho la atención porque dentro de los comentarios de algunos camaradas, cuando ya pusimos el video que fue en línea y todo, de repente muchos decían, güey, o sea, ¿cómo que hacían eso? O sea, si nosotros teníamos a un compañero que le gustaba un chorro dibujar y que dibujaba bien chingón, y nosotros al contrario, lo alentábamos y decíamos, güey, qué chingón el trabajo que haces, y la madre dice, no les creo que ustedes hubo una época en que los bulleaban por eso. Y nosotros así de que... Güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo? Dimensión paralela. Ajá, pero cambiaron las cosas, ¿no? Exacto. Entonces también creo que es parte un poco de la evolución que hemos tenido hasta el momento y me imagino que tú también como papá lo has estado viviendo con tus niños. Yo lo he vivido con mis sobrinos. O sea, de repente veo una foto de mi sobrino que dice, hoy tengo ganas de ir vestido de Spider-Man a la primaria. Y la mamá le dice, güey, claro, o sea, le pone el traje de Spider-Man y se va a la primaria vestido de Spider-Man y llega y todos los niños es de que, qué chido tu traje de Spider-Man. Cuando para nosotros era impensable llegar a hacer eso. Claro. ¿Cómo viviste tú esa época caótica que pues parece que coincidimos algunas generaciones? Sí. ¿Qué fue como que las cosas que más te marcaron del el ser geek, ser diferente en un entorno que definitivamente no lo favorecía como ahora les pasa a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, yo de hecho creo que escuché un cachito de uno de los episodios de ese que mencionan, de cómo cuando éramos más pequeños, digo, ahorita no entienden, pero sí había como todo era como un, no sé, movimiento o una contracultura de todo lo chido, todo lo que ahorita se considera chido, en ese entonces era pues mal visto o no tenía tanta aceptación. No era cool. ¿No era qué? No era cool. No era cool, exacto. Ahorita todo, ya digo, y qué gusto y qué bueno que ya llegamos a ese punto. Yo en mi infancia no fui bulleado como tal, más bien yo era como geek de closet, o sea, me encantaba todo eso, pero solo tenía 2 o 3 amigos que le gustaban lo mismo. Y a los demás les gustaba el fútbol, les gustaba, no sé, cualquier otra cosa, otro deporte, pero no les gustaban tanto las películas o los videojuegos, las caricaturas. Entonces, no era tan prevalente ¿te gusta esto? Te voy a golpear o lo que sea. En ese sentido sí tuve suerte, pero sí fue como no sentía yo la libertad
de hablar de estos temas pues con todo el mundo, o no había tampoco una como cohesión o camaradería de ahora hay películas de cómics, hay películas de videojuegos en todos lados y pues ya hasta es conocido pues mainstream, ¿no? Por todas las personas, toda la gente, pero en ese entonces pues no, creo que somos ahí contemporáneos. Y les digo, afortunadamente yo nunca fui bulleado así al nivel de que me agarran a golpes, pero sí no sentía yo como es con esa libertad de poder expresarme. Entonces, a mí lo que me tocó fue tratar de encontrar a alguien que se identificara con lo mismo que yo, y te digo, encontré unos dos, tres, pero nunca me sentí yo a gusto, nunca encontré una tribu hasta que salí de la universidad, casi, y entré a trabajar en una agencia de publicidad. Ahí fue cuando entré y dije, Claro. ay, güey, todos son como yo, de que todos son raros, a todos les gustan los videojuegos, las películas, y ni siquiera fue en la universidad. En la universidad todos eran, pues sí les gustaba, no sé, a lo mejor lo que estaba como en boga, de moda en ese entonces. Inclusive, aquí un detalle, había clubs de anime, había clubs de películas, había clubs, Claro. pero yo todavía era geek de closet. Yo no quería todavía aceptar que me encantaba todo eso. No, yo tengo que estudiar, tengo que sacar la universidad, pero había unos salones donde había unas vitrinas, donde cada club, el club de anime, el club de videojuegos, así, hacían como una vitrina con un chorro pues de pegotes para los que son jóvenes. En ese entonces había unas cosas llamadas revistas que recortabas y pegabas Sí, en la niños, pared. reúnanse, déjenles cuento una historia. Así es, les voy a contar una historia. Entonces hacían su vitrina bien chida con los pegotes y todos los recortes, y yo pasaba así nomás y veía la vitrina de que casi les ponía la mano y los veía y me iba, porque no quería como que aceptar todavía que me encantaba todo esto. Claro. Pero bueno, afortunadamente después de que salí de la universidad ya me fui encontrando con la tribu y fui viendo por el lado creativo. Bien. Oye, y fíjate, también una de las cosas que salió recurrente en las conversaciones con los camaradas cuando hablamos de esa época, digo, coincidentemente, pues también los tres somos colegas, ¿verdad? Nos fuimos por la publicidad, marketing, que pues es lo más cercano al mundo creativo. Sí. Sí. Pero también siempre salía ahí alguien que era como tu red de apoyo, esa persona que de alguna manera dijo, pues es raro, pero lo apoyo, ¿no? En nuestros casos, pues fue nuestra mamá, los dos coincidimos ahí en el tema de que nos impulsaban a seguir conociendo, a seguir leyendo, a seguirlo intentando. En tu caso, ¿tienes a alguien que haya convertido en esa figura que te haya dado como el combustible para seguirle en el mundo geek? Sí, claro. ¿Quién fue tu Obi-Wan Kenobi? ¿Quién fue tu Obi-Wan Kenobi? Bueno, en este caso mi mamá también me apoyó muchísimo. Ajá. Benditas mamás. Sí, no, por supuesto, es de que, viejito, ¿te gusta eso? Dale, no comprendo mucho, pero tú dale, ¿no? Uh-huh. Y mi papá también me apoyó, pero no entendía, o sea, no entendía el mundo de los cómics o de la universidad, digo, de las películas. Era como que, bueno, pues, ok, está bien, tú dale, pero pues ok, o sea, como que no entendía mucho de todo este mundo. Mi mamá sí, bueno, cuando menos me alentaba y me sacaba como más plática de lo mismo, pero definitivamente mis papás siempre me han apoyado, siempre me han promovido ¿sabes? Dale lo que te gusta. O sea, yo era el que no creía en mí y ni en mis habilidades. Mis papás siempre creían en mí. Yo era el que decía, es que eso no voy a poder vivir. Pero mis padres siempre fueron, mira, si a ti te gusta, dale. Yo creí que me gustaba la publicidad y que me encantaba y por eso le di por ahí. Uh-huh. Pero definitivamente mis papás fueron un gran apoyo, han sido un gran apoyo y lo siguen siendo. Y cuando yo decidí dedicarme a esto, porque también fue como un rayo así de casualidad, ahorita les cuento cómo, empecé a buscar relacionarme con gente ya de la ilustración y del cómic. Claro. Pero no fue sino hasta que yo decidí, ¿sabes qué? Le quiero dar por aquí, que busqué relacionarme con ellos. No esperé a que llegaran. Yo fui a buscar a ver quién me podía guiar por el camino. Muy bien. Okay. ¿Y quiénes son estas personas que te inspiraron en el camino? ¿Quiénes son los ilustradores que tú ves hacia arriba? Y a lo mejor algunos de ellos ya los conociste. ¿Cuáles son estas artistas que inspiraron a Esaú y su estilo? Pues mira, hablando de artistas de cómic, tanto locales, nacionales como internacionales, a mí siempre me llamó mucho la atención. Empezamos por el anime. Yo cuando estaba pequeño sabemos que hicimos con los animes viejitos, ¿no? Mazinger Z, Candy Candy. Ajá. Sí. Remy. Remy, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Entonces, siempre me gustaba mucho el estilo de los mangas y los animes. Más del anime, no tanto manga, porque yo casi no crecí leyendo manga, aunque sí llegué a leer algo.
pero empezando por esa influencia, el estilo animado, o sea, la animación japonesa fue una influencia muy grande, pues en mí, cuando menos que me llamaba mucho la atención las caricaturas. Después, más adelante, que ya empecé a leer cómics, ya saben, el boom de los 90 de Image y todo eso. Yo creo que mi más grande influencia ha sido Joe Madureira. Él fue como el primer artista que yo vi que tenía un estilo muy como de estilo de anime, como muy animado, como si estuvieras viendo paneles de una caricatura. Entonces, yo siempre gravité hacia esa corriente como gráfica, que pareciera que estuviera animado. Casualmente no hago animación, mis respetos para los animadores. Yo creo que no podía dibujar yo 30 cuadros igualitos, nada más que estén moviendo, así que mis super respetos. Pero sí gravité siempre hacia un estilo más o menos como si fuera una caricatura o una animación. Entonces, yo Madureira definitivamente, y en esa vena, Humberto Ramos definitivamente también fue una gran influencia para mí. Claro. En esas épocas yo leí X-Men, como ahorita que están habiendo una nueva corrida de X-Men Age of Apocalypse. En ese entonces, hace tantos años, pues yo más lo estaba dibujando, yo me los debía, ¿no? Todos los de Age of Apocalypse, porque me encantaba ese estilo. Más o menos de la época también Humberto Ramos dibujando Crimson en Image. Yo, Crimson me encantaba yo ver y leer todo ese cómic. Yo estaba en prepa en ese entonces, ya llovió. El Impulse de Humberto Ramos también. Sí, yo no lo leí, o sea, no lo compré para leerlo, pero sí lo veía, o sea, lo tenía en mi radar. Y más que mexicano, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí, por supuesto, talento mexicano y aparte empezando en los cómics gringos, pero no fue sino hasta cuando salió Crimson que fue de que, ya, me enamoré del estilo de Ramos y sobre todo la historia que estaba súper chida. Entonces, sí vemos ahí como que los estilos que me llaman mucho la atención tienen que ver con un estilo que es más gráfico, más animado, no tanto con un chorro de ashurados o muchas sombras, sino más bien como si fuera una animación que se mueve. Entonces, pues sí, resumiendo, yo me voy a ver definitivamente Humberto Ramos. Y del lado de Image, pues Spawn me encantaba, me sigue encantando también. Entonces no diría que Todd McFarlane fue un estilo que me gustaba mucho, pero me gustaba más Greg Capullo. Este sí es como muy diferente, pero me encantaba todo el aspecto gráfico que él aplicaba. Entonces, en esas épocas, digamos que esas fueron mis tres influencias. Muy bien. Y ya encaminándonos hacia tu carrera, y ahorita lo mencionamos al principio al presentarte, digo, pues pasaste por la escuela de publicidad y ahí fuiste madurando el estilo de ilustración, más pensado en el mundo publicitario. Pero ¿cómo fue que en algún momento dijiste, el camino es hacia el otro lado y terminaste en la Kubert School, que es una de las, si no es que la escuela más referente en el mundo de los cómics, ¿no? Sí, fue una casualidad, por cierto. Yo estaba en ese entonces trabajando en publicidad, como les cuento, y un grupo de amigos hablamos y decidimos salirnos de la agencia en donde trabajábamos para poner nuestra agencia, porque dijimos, pues ya sabemos cómo se hace esto, vamos a salirnos y hacemos y la rompemos. Así, bien pero fácil. Fue justo. Claro, y sacamos todo para adelante. Pero fue justo en la época de la crisis de 2009, donde todo se fue para abajo, todo, ya saben, la crisis inmobiliaria. Entonces, pues no había clientes, no había trabajo, no había nada. Y pues empezamos a gastarnos toda la lana que teníamos preparada, ahorrada para sacar eso adelante. Y pues yo estaba sin saber qué hacer, porque me había salido de mi trabajo, estaba haciendo una agencia que no estaba agarrando y no tenía yo otro plan así directo. Y de hecho, yo no había estado dibujando tanto. ¿Se acuerdan que me salí para poder hacer storyboards? Pues hice unos cuantos, pero fue más diseño gráfico y todo lo aprendí en la marcha. Pero casualmente, en esa época, me recibí una llamada por teléfono que era un compañero de la escuela. Resulta que era amigo de mi hermana. Entonces me llamó y me dijo, oye, ¿qué onda, Sebu? ¿Cómo estás? Y yo, caray, ¿qué onda? Años, ¿no? Y me dice, yo soy escritor y estoy dirigiendo cortos y escribí una historia en cómic y quisiera que tú la dibujaras, porque yo me acuerdo que tú dibujabas bien chido. Y yo, pero eso era en la prepa, ¿no? Y dibujaba horrible. No le dije eso, pero yo lo pensé. Pero le dije, no, por supuesto. Y me dijo, ¿quieres hacer una prueba y a ver si te interesa el proyecto? Y le damos. Y yo, pues bueno, así como que pues no tengo nada mejor que hacer ahorita. Entonces me pasó ese guión y me gustó mucho. Era una historia así postapocalíptica con lo que más me gustaba a mí como de la ciencia ficción y fantasías.
Entonces era con hombres lobo, con vampiros, con demonios, con todo. Y yo, ¡ay, yo quiero dibujar todo esto! ¡Venga! Entonces empezamos a trabajar en ese cómic independiente por ahí del 2008, 2009, que se llamaba Sevenfold. Y esa fue la razón por la cual yo haciendo esas páginas, recuerdo estar sentado en mi cuarto haciendo unas páginas, eran como las, no sé, 2 de la mañana, y yo las estaba dibujando y recuerdo que pensaba, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero hacer esto ya para aquí al momento en que me vaya a morir. Y fue ahí donde decidí, cuando acabé el proyecto, voy a ver cómo me aprendo para dedicarme a hacer esto, ¿no? Y entonces empecé a investigar y di con un anuncio de la Kubert School de que en la parte de atrás de un cómic, no sé si ya alguna vez llegaron a ver ustedes en claro. Los cómics atrás, sí, claro. venían los anuncios, ¿no? Investigué un par de escuelas, pero fue la Kubert la que dije, es una escuela de cómics, ¿esto existe? O sea, porque te sales del mundo de la publicidad y entras a otro mundo, ¿no? El mundo del cómic o de ilustración, que es pues, otra cosa. O sea, tienen que ver, pero a la vez no. Y investigando, yo me acuerdo que en ese entonces la página que tenían era una página súper viejita, así casi de GeoCities, horrible. Y yo pensé que era un fraude, yo pensé que era de que no, estos vatos nada más de que esto es un scam, esto no jala, lo voy a guardar, se me hace que esto no es bueno. Y estuve investigando otras escuelas. Un medio año después de mandar, porque las escuelas te piden que mandar tu portafolio para que lo revisen y para ver si hace el kilo y todo, me volví a meter a la página de la Kubert y la habían renovado. Ya era pues, más decente, ya se veía profesional y todo. De que, ok, bueno, vamos a darle una oportunidad, quizás si es de net. Entonces ya les mandé el portafolio y bueno, en ese entonces todavía no había redes sociales, no había, bueno, ya había iPhones, pero no estaba tan generalizado, así de que, te mando un mensaje y ya, ¿no? Entonces me hablaron por teléfono a mi casa de que, oye, recibimos tu portafolio, te vamos a mandar información y pues las inscripciones son, no sé, en enero. Y yo, caray, entonces sí es de neta. Entonces ya vi la papelería, mandé el portafolio y empezamos el trámite. Y pues después de una llamada por teléfono, porque tenían que asegurarse que hablaras inglés porque la escuela es en inglés, es un curso presencial en ese entonces. Y después de la llamada me dijeron, bueno, nosotros te avisamos. Y no sé, unas cuantas semanas después me dijeron, oye, pues quedaste aceptado. Empezamos en junio. Y yo, la madre, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, pues ya uno empieza a buscarle cómo le va a hacer. Y pues así fue como entré. O sea, traté de vender todo lo que tenía. Que ahora me duele un poco haber vendido pues todos mis DVDs y mi PlayStation y todo, pero me tenía que ir para allá, no había de otra. Entonces, como hice, como pude, y pues me lancé a la Kubert a estudiar 3 años. ¿Qué tal la experiencia de estar en una escuela de ese pelo con compañeros que me imagino que traían un estilo interesante, algunos maestros que seguramente eran de sueño para ti? Fue la mejor época de mi vida, si te puedo ser honesto. Es que era un sueño, la neta, era un sueño. Yo no podía creer que estuviera en una escuela donde todos los días las clases eran de que, a ver, me sentía como en kinder, pero a la vez no. Porque el primer día, les voy a contar, el primer día en los salones eran como de 10 personas. O sea, eran poquitos. Porque no eran muy grandes los salones. Porque pues, no era una universidad, era como pues es como una escuela técnica, no es un super campus así grande. De hecho, la escuela estaba en un edificio de una secundaria en el pueblo, bueno, la ciudad de Dover, en New Jersey. Entonces, antes era una secundaria, pero la escuela la compró como para que ahí fuera, digamos, el edificio. Entonces, los salones pues, eran, digamos, chicos, pero había como 10 personas nada más por grupo. Y llegabas el primer día y tenías tu escritorio, que era como, pues como una de las mesas así antiguitas que se hacen para arriba, ¿no? Para que tú puedas pegar tus cosas y puedas dibujar. Entonces, tenías todos tus materiales que te daban con la inscripción y así, y era de que reglas y marcadores y plumas y cosas que yo jamás en la vida había utilizado y que nunca pensé que iba a utilizar, o sea, acuarelas, wash, óleos, etcétera. Y yo de que, ¿qué es esto? Es que esto es imposible, estoy en un sueño, neta. Me sentía como si estuviera soñando. Y empezaron ya las demás clases, ¿no? Entonces, la neta fue una época muy bonita, me la pasé súper chido, pero también tenía su lado donde te encontrabas con una pared donde sabías que tú antes pensabas que eras el que dibujaba mejor de tu salón, ahora veías que
400 güeyes que dibujan muchísimo mejor que tú, ¿no? Entonces fue como, shit. Entonces, sí fue como un golpe de realidad, ¿no? El estar en una escuela con mucho, mucho más talento del que tú pensabas, pero también eso te ayudaba a seguir adelante y a competir. Entonces, en cuanto a maestros, tuve la fortuna, porque en ese entonces, estamos hablando, yo estuve del 2011 al 2011, 12, 13. Del 11 al 13, salí en el 14, de hecho, perdón. 2011 al 2014. En ese entonces todavía estaba con nosotros el señor Kubert, Joe Kubert, que es el fundador. El fundador. Y el fundador de la escuela, así es. Y yo tuve también la fortuna de que en ese entonces, porque ahorita la escuela ya es de otros dueños, la vendieron y inclusive ya hasta cambiaron de campus, ya no está en Dover, New Jersey. La escuela estaba ahí porque de ahí era el señor Kubert. Y de maestros, ahí les va. O sea, yo honestamente no tenía tanto conocimiento de tantos artistas de cómic porque, de nuevo, yo estaba en publicidad, no leía tantos cómics y cuando ya vas adentrándote, pues ya vas viendo autores y cosas. Pero cuando entré, me encontré con la sorpresa de que, aparte de todas las materias que ibas a llevar, eran como 10 materias. Y nos podemos platicar aquí 1000 podcasts acerca de cómo está la escuela. Voy a tratar de hacerlo condensado. Pero era tu primer año, segundo año y tercer año. Y en el primer año, narrativa 1, o sea, cómics, te la daba Adam Kubert. En el segundo año, narrativa 2, te la daba Andy Kubert. Y en el tercer año, te iba a dar Joe Kubert, narrativa 3. Entonces, una vez que ya estaba allá y yo me enteré quiénes iban a ser mis maestros, dije, pues me tengo que aplicar, porque si no... Qué chingón, qué chingón. Y luego, digo, pasa, yo no soy dibujante como dice aquí el camarada Leo, yo soy más, le doy más por la narrativa escrita, pero lo que he platicado con varios artistas como tú y también he escuchado mucho del camarada Leo es cómo poco a poco vas encontrando, digo, al principio, y creo que pasa lo mismo en la escritura, al principio copias, al principio tratas de sonar como o verte como en el caso de ustedes, pero luego poco a poco empiezas a encontrar quién eres tú y a generar ese estilo. ¿En qué momento sentiste y cómo fue que surgió el estilo de Esaú? Sobre todo por algo bien curioso, Esaú, y es algo que vimos cuando estuvimos analizando también tu obra y lo que has estado haciendo. Siento que la evolución de tu trabajo ha sido súper interesante porque has empezado a hacer una mezcla de arte sobre el respirador y lo has estado mezclando mucho con temas digitales. Y como que siento que ha estado creciendo a partir de ese lado, esa parte de fusionar la tecnología con el lápiz. ¿Cómo ha sido ese proceso de encontrar esa voz a través de las herramientas con las que has contado y cómo has estado migrando también a esa parte digital sobre todo? Sí, es una pregunta muy interesante. Siempre como cuando empiezas a dibujar quieres tener un estilo. Es que, ¿cuál es mi estilo? Es que quiero dibujar como tal dibujante o quiero llegar a tal grado, ¿no? O sea, todos los artistas o inclusive los escritores quieren tener un estilo. Y conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que el estilo no lo buscas, el estilo te encuentra a ti. Qué bueno. Porque lo que tú tienes que hacer, tú tienes que dedicarte a aprender y a producir. Tienes que concentrarte en el proceso. No tienes que pensar en el producto final. Eso es algo que siempre platico y siempre comento. Porque, pues, no sé, a los jóvenes les gusta mucho pensar en, es que me va a quedar así, con este tipo de línea, con este estilo como, no sé, como Jim Lee o como Timon Dime o Beto a saber. Pero se concentran mucho pensando en cómo va a quedar cuando deberían de concentrarse en el qué es lo que estoy aprendiendo para que el proceso, me enamore del proceso, porque si no te enamoras del proceso, es muy difícil que sigas creciendo. Ajá. Y dos, qué es lo que vas a aprender con cada pieza. Entonces, bueno, les comento todo esto porque al principio no piensas en todo esto. Tú nada más piensas en cómo le voy a hacer para trabajar en cómics, ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que hacer un portafolio, ok, ¿cómo es el portafolio? Y empiezas a pensar en todas estas cosas. Afortunadamente, todo esto me lo enseñaron en la escuela, alrededor de los 3 años, lo que ellos, digamos, que ellos te promueven, te decían esto, que tú puedes aprender a dibujar cómics sin problema, pero lo que te vas a tardar en 10 años, aquí te lo enseñamos en 3. Entonces era como un bootcamp. O sea, tú te despertabas, ibas, dibujabas, regresabas, te bañabas y te despertabas para dibujar otra vez. Entonces eso te permitía a ti estar
dibujando y produciendo y produciendo. Entonces, esa es la lección. Tú tienes, y voy a decir como en comentario en general a todos los que quieran hacer esto, tienen que concentrarse en producir, en hacer los 10,000 dibujos malos para que a los 10,001 te salga uno más o menos bueno. Y ni siquiera tienes que pensar, voy por el 999, no, ni siquiera pienses en los números. Tú produce y trata de que tu pieza nueva sea mejor que la anterior. Ahora, buscando todo esto, yo no estaba tratando de buscar un estilo, pero sí tenía artistas que me gustaban como los que les acabo de mencionar. Entonces, inconscientemente tú vas agarrando, pues es que me gusta cómo este artista hace los ojos, me gusta cómo este artista hace la nariz, me gusta cómo este artista maneja el pelo, a mí me encanta dibujar cabello, entonces, pues me encanta cómo en esta animación, digo, paréntesis, me imagino que han visto la película de Sinbad de la animación. Bueno, una de las enemigas, no me acuerdo cuál es el nombre de la mala, pero el cabello, la animación del cabello está, o sea, mi cabeza me vuela cada vez que veo ese cabello, ¿no? Pero bueno, cerramos paréntesis porque me encanta cómo dibuja el cabello. Entonces, pues lo agarro y lo incorporo. Entonces, tú vas incorporando inconscientemente o muy consciente las cosas que te van gustando a tus dibujos, pero siempre tratando de ser más productivo, siempre tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda, pero en el tiempo que se pueda. Y algo que te puede tener es el perfeccionismo. Y yo aquí levanto la mano y soy peco de esto. Eso a mí en lo personal me ha afectado mucho, porque como quiero que mis dibujos sean lo mejor que se pueda, me tardo en sacarlos y eso no es nada bueno. Aquí el consejo es, no pienses en que te va a salir perfecto, termínalo y el que sigue te va a salir mejor. Entonces, cuando tú mezclas todos estos aspectos, vas buscando la mejor forma de hacer las cosas y van saliendo tu estilo con todas estas influencias. Y ahora hablando de los materiales, mi consejo también siempre va a ser experimenten con todo. Les gusta, si ustedes ven que ahorita los artistas dibujan digitalmente, está muy bien, está súper chido, pero también experimenta con los materiales tradicionales porque no sabes qué se te va a dar mejor. No sabes si después de hacer 20,000 páginas a tinta, encuentras que es más rápido para ti hacerlo tradicionalmente que digitalmente. En mi caso, yo me volqué para el lado digital una vez que me gradué de la escuela, porque ya todo te lo piden, que lo hagas cuando menos la primera vez en tradicional. O sea, tú tienes que presentar tus layouts de las tareas en tamaño cómic, 11x17, a lápiz, porque los maestros te hacían correcciones en una hoja calca. O sea, todo era muy old school, porque así estaba estipulado ya. Pero cuando me gradué, yo pensando de que pues, es que necesito ser más rápido, me volqué a hacer las cosas digitalmente. Y ahorita, como bien lo mencionabas, lo que he tratado de hacer es mezclar ambos para ser más rápido y qué es lo que se me acomoda mejor para que yo pueda tener pues lo mejor de mi trabajo y en el tiempo menor posible. Creo que sería como una amalgama de respuestas. No sé si les respondí todo de cómo encontrar el estilo, pero creo que así fue como yo me gusta trabajar. Sí, está increíble porque además creo que es muy, muy como ilustrador para toda la gente que sobre todo que quiere entrar en este medio y que quiere trabajar y que no es algo fácil, güey. O sea, no es algo fácil. Y me gustaría hacerte dos comentarios curiosos con respecto a eso y sobre todo con Venga. respecto a algo que dijiste ahorita que creo que es sumamente cierto. Sobre todo para la gente que ha tenido un lápiz en la mano y ha dibujado. Yo tengo una familiar política que ella empezó a dibujar, le fascinaba dibujar y se metió al mundo del anime. De hecho, ella vive ahorita en Japón y trabaja Nice. dentro del mundo del anime. Y yo siempre he dicho que le tengo un respeto inmenso a ella porque dijo, me vale madre el mundo, yo me voy a dedicar a esto y no me importa. Y se fue del país, del continente y está viviendo su sueño. O sea, con todo lo que tuvo que sacrificar, hacer, vivir y todo, está viviendo su sueño y eso se lo voy a respetar toda la vida. En una ocasión que estábamos comiendo, cuando estaba aquí de visita en México, estábamos comiendo con su familia, dijo algo que tú mencionaste ahorita de manera muy curiosa, que hablaba del perfeccionismo. Y ella decía, el mejor dibujo que voy a hacer es el que estoy trabajando. Todos mis anteriores dibujos, ninguno es perfecto. Y todos se quedaron, pero ¿cómo? Si dibujas bien chido y todo el rollo. Y me volteó a ver a mí y me dice, tú me entiendes. Y ahorita que mencionaste eso acerca del perfeccionismo y de lo que significa estar dibujando,
creo que es una parte fundamental y muy interesante. O sea, el hecho de que siempre estás progresando, siempre estás avanzando. Y si lo que estás pensando a la hora de tratar de entrar en este medio es de hacer el mejor dibujo en el momento en el que estás trabajando, creo que ahí es donde está una barrera que tenemos que brincar, porque el mejor dibujo es el que no has hecho. ¿Qué piensas de esto? Yo estoy de acuerdo contigo. Uno siempre tiene bueno, a caer también como en el síndrome del impostor, en el sentido de que Exacto. tú crees Sí. que no eres, ¿verdad? Tú crees que no eres lo suficientemente bueno, tú crees que tu trabajo no lo va a hacer, es como ahí una parte del ego que uno tiene que combatir. Eh, y sí tienes que pensar que mi mejor dibujo es el que todavía no he hecho, pero eso también puede ser una espada de dos filos, Claro. porque pues puede llegar a detenerte a ti es que necesito llegar a ese punto, necesito llegar a ese punto. Yo pienso que es como un punto medio en el que sí, tienes que concentrarte en hacer el mejor dibujo que no has hecho y vas a llegar después de pues, tropocientos mil dibujos que estás haciendo, pero siempre cuidando cómo te hablas a ti mismo. Esto ya entra como una onda más como de psicología y de cómo los pensamientos que vas tú, cómo te hablas a ti es como vas haciendo tus pensamientos. Y muchos de los que hacemos esto también tendemos a ser como muy, digo, sin meterme en términos como dándonos latigazos de que no, no es que Sí, no soy lo sí, sí, suficientemente sí. bueno, es que tengo que echarle más ganas. Tendemos a ser duros con nosotros mismos. Así es, y depreciarnos en cierta manera. Entonces, yo opino y siempre, digamos que mi mantra o mi corriente es, hay que ser buena onda. O sea, estás haciendo algo que te encanta, algo que te gusta. Claro que te va a costar mucho trabajo. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, Claro, pero no Claro. es fácil. Entonces, tú continúa trabajando hacia donde vas para lograr tu objetivo, pero no seas, no te des de látigos, al contrario, es, ok, mira, estoy haciendo esto, a lo mejor no me quedó como yo quería, pero bueno, me está acercando más a mi meta, entonces creo que es como un punto medio entre voy a trabajar duro para llegar a hacer lo que no he hecho, o sea, el mejor dibujo, pero también es animarte tú mismo y animar a los demás, o sea, afectar positivamente a los que a lo mejor todavía no se han animado porque no creen que se pueda y a los que lo están haciendo pero están pasando por un rato medio difícil, todos nos tenemos que animar entre todos y eso es algo que yo sí quiero hacer énfasis. Creo que las nuevas generaciones sí están en ese canal porque antes de nosotros y como en nuestros contemporáneos te haya mucho cangrejismo de no, tú no sí, vas a, sí, no te voy a decir cómo le hice porque a mí me costó trabajo y tú pétalo, ¿no? A ver cómo le haces hacer. sí, definitivo. Sí, 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 por supuesto. O sea, yo no estoy cero de acuerdo con eso. Por eso me da mucho gusto que ahora las nuevas generaciones sí tienen ese cambio de chip. Claro. Oye, y brincando un poquito ahorita, como avanzando en el tema, nosotros cuando estábamos hablando del desarrollo de la entrevista, detectamos o vimos tres proyectos súper interesantes con los que has Ujú. estado trabajando y que quisimos como ponerlos sobre la mesa para tener como tu punto de vista de los que consideramos tus tres obras más relevantes. La Ujú. primera, Tyrants, en el Ujú. 2015, que creo que fue este primer escalón grande que diste en tu carrera. Segundo, que creo que es o creemos que es como la solidificación de tu carrera ya trabajando en los cómics, que es Betty Page. Y Ujú. un proyecto que creo que todavía tienes, que es muy personal para ti, que es el de Karma Killers. ¿Nos puedes hablar un poquito de estas tres obras? Claro, claro, yo encantado y muchísimas gracias por hacer como el research ahí de los proyectos. Sí, definitivamente estos tres son como los que más me han marcado. También sobre todo porque fue, digamos que el primer pie en el mundo del cómic independiente. Todo, de nuevo, comenzó casi por bueno, no casualidad, pero en ese entonces no había Pinterest, no había Instagram, entonces todo se subía a DeviantArt, me imagino que Ujú. Ujú, obviamente lo ujú. conocemos. Y por DeviantArt me contactó Josh, que es el autor de Tyrants, porque le gustó mi trabajo cuando lo vio. Entonces, a partir de ahí empezamos a mandarnos correos, me gustó la historia que hizo y empezamos a trabajar. Era un proyecto independiente, ahorita ya terminó, eh, pero me identificaba mucho porque él estaba haciendo su historia
con sus medios, con sus financiándoselo él solo. Entonces nos tardamos como 5 años y solamente es un tomo. Estamos hablando de son como 6 números, pero él todo se lo financió, contrató gente que sabe hacer bien su trabajo, inclusive son algunos colegas míos. Entonces ese fue como que el primer proyecto que me permitió a mí no dirigir en cierta manera, pero sí fue como coordinar, porque él, Josh, era el primer proyecto de cómic que hacía. Yo venía saliendo de la escuela, entonces sabía más o menos cómo coordinar o a quién conseguir. Entonces, ahí entre pláticas, pues pude recomendar a este Ander Zárate, perdón, que es un colorista mexicano también. A bueno, uno de mis maestros de la Cure, se llama Rod, él hizo el lettering, y también hicimos ahí la conexión con Israel Silva, colorista magistral de Marvel, que coloreó muchas de las portadas de Tyrants. Entonces fue como tratar de ser un mini equipo, pero poderoso, y al final el resultado a mí me encantó. Empezamos a hacerlo tradicionalmente, pero fue ahí donde hice ya la transición totalmente a digital. Y el resultado a mí, yo me quedé muy, muy contento. Y fue, digamos, que el primer proyecto que me permitió ahora sí dar mi primer pie en el mundo del comic indie. Poquito después de eso, también a través de un contacto de la escuela de Cure, le mando un saludo ahí a Anthony Márquez, que casualmente ahora es el presidente de la escuela. En ese entonces trabajaba en la escuela y me lo encontré en una Comic Con de San Diego. Yo hacía mi peregrinación cada año a llevar mi portafolio y ya sabes, entrevistas y te lo revisan y te dan la tarjetita, etcétera, ¿no? Entonces ahí me lo encontré y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Ahorita no, pues estoy buscando un portafolio, ¿no? Y me dijo, oye, es que tengo este proyecto ando de editor acá que era Dynamite Comics. Entonces hay esta historia y pues pásame tu portafolio para checarla. Y a raíz de eso hicimos migas y pudimos concretar entré como segundo artista, éramos 2 artistas que estábamos haciendo el título, y de hecho casualmente aquí tengo, no venía preparado, pero tengo los números en los que participé. Sí, fue una grata experiencia participar aquí en estos números de Very Page, porque pues de nuevo, éramos 2 artistas los que estábamos participando en esto, pero también el otro artista se llama Matt Gaudio. Él también había salido de la Qbert School. Entonces entramos como fillers porque creo que el artista principal, digo, no me citen en esto, pero creo que no alcanzó a terminar y por eso entramos, pero tuvimos la oportunidad de participar como en 5 o 6 números. Y también fue mi primera experiencia con los deadlines, pero ya de verdad, no con un proyecto independiente, sino una editorial donde, oye, pues que tienes que entregarlo, si lo tienes que entregar porque ya. Y recuerdo que fue mi primera experiencia muy estresante, honestamente, porque lo fácil no es tanto llegar, o sea, si no es sencillo llegar, lo sencillo no es llegar, sino mantenerse. Claro. Entonces, fue unas semanas duras, y yo recuerdo que en ese entonces todavía no tenía hijos, pero sí, yo platicaba en ese entonces ya nos habíamos casado mi esposa y yo, y era de que terminé de entregar mis páginas y yo ya había planeado de que vamos a cenar para celebrar. Y ese mismo día me mandó un mensaje el editor y me dice, oye, tengo otras 5 páginas, pero las necesitamos de que, pues, para lo antes que puedas. ¿Qué onda, las quieres? Y yo acá llorando de que sí las quiero. Pero yo ya había hecho mis planes de ir a cenar y hablé con mi esposa y le dije, oye, es que llegó esto, y que no, pues dale, nos animó. Entonces ahí es donde empiezas a aprender a los golpes y empiezas a aprender qué es lo que se necesita realmente para estar en esta industria. Y el tercer proyecto que mencionas, que es Karma Killer, que es como mi bebé, ahí es como bittersweet, porque yo me di cuenta, ya tiene como, en el 2015 recuerdo que era la primera vez que estaba en presencia en la mole, me dieron chance de entrar. Pero yo cuando estaba allá veía que cada quien tenía su proyecto y yo llevaba de que prints nada más y cosas como fan arts. Y ahí dije, no, es que tengo que tener un proyecto mío. Y ahí es como que empezó en la semillita de qué es lo que yo haría como un libro o un cómic para yo llevarlo, ¿no? Entonces, digo, ya diciéndolo en 2015, pues ya puede ser como 10 años. Y todavía no termino. Pero aquí es donde les digo que es un poco bittersweet, porque como que no te quieres tardar tanto en hacerlo, pero tienes también que hacer primero tu trabajo, lo que te da de comer, y después intercalarlo con los proyectos personales que vas a sacar, ¿no? Entonces, no es tanto que me quiera acabar haciendo una historia súper Lord of the Rings o Señor de los Anillos, sí, muy larga. Simplemente es que no he avanzado lo que yo he podido, tanto por el perfeccionismo o
porque mis proyectos pues de trabajo, de freelance, no me han permitido avanzar como yo quisiera. Pero ahí continuamos y seguimos en la batalla para sacarlo lo antes posible. Siempre está Jeff Smith como el ejemplo. Como el ejemplo a seguir con Bone para completar un proyecto así. Entonces, sí. No hay problema, te puedes tardar todo lo que quieras. Claro, ¿no? ¿Sí? Y además creo que Pero, es un poco del sabor de ser self-publisher, ¿no? O sea, publicarte a ti mismo, ¿no? Platícanos un poquito de ese esfuerzo. Ahorita lo decías, ¿no? La parte de, bueno, pues tengo que hacer las comisiones, los contratos, las cosas que me dan de comer, pero este es mi bebé, como bien dijiste. Entonces, ¿cómo combinas esos mundos? y voy a ser súper honesto. Es siempre que te preguntan, oye, ¿por qué no has salido? Y yo, pues es que nadie me paga por hacer este proyecto. Este lo estoy haciendo de mi tiempo y de mi dinero, pero pues lo haces porque te encanta y porque te gusta. Aquí el reto es precisamente compaginar tu trabajo de freelance o de dibujante, ilustrador, inclusive si no, si eres independiente, como es mi caso, si no trabajas, si no buscas clientes, pues no vas a trabajar y por ende no ganas y no tienes financiamiento, no tienes quien te lo pague. Entonces, tienes que estar constantemente buscando el sustento y a la vez buscar cómo meter en esa pipeline, ¿no? En tus tiempos, tiempo para hacer tu proyecto. Entonces, definitivamente es un reto muy grande y no estoy diciendo nada que los que ya hayan hecho un cómic independiente no sepan, pero sabrán que pues te suda sangre haciendo un cómic indie, pensando que va a ser un super hit y muy probablemente no lo vaya a hacer, pero tienes que hacerlo, tienes que pasar por ese proceso para que te des cuenta de lo que no sabes y eso no lo sabes hasta que lo haces. Entonces, sí es muy retador, sí es muy difícil, pero a la vez es un proceso que todos los que quieren hacer cómic, creo que tienen que pensar o tienen que pasar por este proceso. Y yo creo que la recomendación aquí sería empezar a hacer proyectos cortos. No piensen en hacer una oda, ¿no? Voy a hacer de mi 500 páginas otra vez, hablando mi de... saga, ¿no? Sí, claro, mi The Walking Dead. Empiecen a hacer proyectos cortitos, no sé, aviéntate un one shot, ¿no? De una historia que tú tengas, o 3 numeritos así tranquilos, para que se den cuenta, uno, de lo que pueden hacer en el tiempo que tienen, y 2, no saben siquiera si los personajes o la historia que tienen es buena. Entonces, a lo mejor sí lo es, a lo mejor resuena muy bien con el público, pero si no lo haces, si no lo estás publicando, pues nunca lo vas a saber. Y 2, nunca lo vas a terminar, como en mi caso. Entonces, es definitivamente un sentimiento de amor, y no diría odio, sino más bien como amor y flagelación. Sí. Tengo que acabar mi proyecto de cómic y también todo el mundo pensamos que vamos a hacer nuestra historia y nos la van a comprar, y vamos a hacer nuestra serie, y vamos a hacer nuestro videojuego, y vamos a hacer todo, ¿no? Y está súper bien, tienes que tener como que esa mentalidad, ¿no? Si no, pues a lo mejor no continuarías. Pero hay que pensar primero en hacer un buen trabajo y hacerlo lo antes posible para que la gente también te conozca, vaya conociendo tu trabajo. Entonces, yo sí soy muy de la mentalidad de compartir todo lo que se pueda compartir, porque dentro de mi investigación de cómo poder terminar un proyecto de este estilo, ya sea encontrar el financiamiento o encontrar el tiempo para hacerlo, sí tienes que tener muy en cuenta qué es lo que a lo mejor el público quisiera ver, o a lo mejor qué es lo que tú quisieras compartir con tu público. Y para encontrar tu público tienes que compartir tu trabajo, ¿no? Digo, no dudo que haya artistas hipertalentosos que no quieran a lo mejor sacar redes sociales o sacar un canal de YouTube, y todo lo que hacen a lo mejor es como angelical, pero para nosotros, la mayoría, sí tenemos que sacar nuestro trabajo y que lo vayan viendo, que nos vayan conociendo, para cuando saquemos algo, pues, digamos, decente, digan a la raza, mira, ya sacó esto, vamos a checarlo, ¿no? En vez de grillitos. Claro. Ahorita y mencionas algo bien curioso y que me llama mucho la atención con este tema de compartir, porque justo para allá va nuestra siguiente pregunta. Esaú, ¿cuál ha sido en ese momento donde decidiste que el compartir fuera incluso como algo mucho más serio y mucho más sólido con respecto a tu carrera al momento de convertirte en maestro? O sea, la parte de ser maestro ya no se trata solamente de compartir, sino de estructurar tu conocimiento
para poder compartirlo de una manera que sea accesible y que además ayude a las nuevas generaciones. ¿Nos puedes hablar de esa parte de ser maestro realmente? Sí, claro que sí. Yo empecé a dar clases por necesidad. No, soy súper honesto. Yo quería ser el duende de la cueva, donde a mí dime qué dibujar y no tengo que salir de aquí, yo aquí te dibujo y te hago lo que tú quieras. Pero depende del punto en el que te encuentres, si estás apenas empezando y a lo mejor no tienes una familia que mantener o a lo mejor estás estudiando tu carrera todavía, tienes otra perspectiva y otro set de posibilidades para poder a lo mejor alcanzar tus objetivos. Pero en mi caso, yo empecé a dar clases porque tenía la necesidad, ya que a lo mejor no estaba cayendo proyectos o lo que tú quieras y necesitaba yo seguir sacando financiamiento, ¿no? Entonces, empecé a dar las clases porque me salió una oportunidad en algunos talleres que me dijeron, oye, ¿no quieres dar unas clases? Y yo, pues bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo nos va. Y poco a poco, conforme vas dando las clases, te vas dando cuenta que el que más aprende dando clases eres tú, no tanto los alumnos a los Claro. que se lo estás dando. Claro. Y ahí es donde yo dije, oye, es que si doy las clases, voy a aprender o voy a afianzar más lo que yo debo saber y me va a ayudar más a mí. Que, bueno, obviamente ayudas a los alumnos, pero para poder dar una clase tienes que pues, dominar el tema y para dominar el tema tienes que conocerlo, saberlo, practicarlo y ordenarlo. Entonces, conforme van pasando los años, vas haciendo, o bueno, fui dando talleres, fui dando clases no sé, en algunos campos, así de campo de verano para, no sé, para jóvenes o para niños, o en ese entonces yo estaba todavía haciendo muchas mancuernas con ficción narradores. Les mando un saludo a la banda, estén donde estén. Nos hacían como seminarios de clases de cómic o clases de dibujo, clases de anatomía, etcétera, y pues ahí digamos que empecé a dar esas clases y conforme fue pasando el tiempo me llegó una oportunidad de dar clases en el TEC de Monterrey Universidad. Entonces fue como que todo te fue preparando para decir, ok, yo creo que sí puedo. Si ya estaba dando clases y estaba haciendo talleres todos estos años, yo creo que sí me puedo aventar la oportunidad. Entonces fue ahí donde pude, ahora sí que me tuve que estructurar muy bien. Bueno, yo estudié en el TEC hace muchos años, entonces fue como que cerrar ciclo de cierta manera de que ahora me tocaba a mí devolver hacia los alumnos y también aprendes muchísimas cosas, más dando clases que tú estudiando. Entonces, sí es un regresar a la comunidad, sí es un tratar de ayudar e inspirar a nuevas generaciones, que también digamos que podría cerrarse ciclo como lo que platicamos al principio de Sí. quién puede darte esas palabras de aliento o quién te puede animar a continuar o mostrarte cuando menos, mira, si quieres hacer esto, tienes que hacer esto. Si no es para ti, está bien y no hay falla. O sea, puede ser otra cosa. Pero si es para ti, tienes que darle por aquí y va a estar duro, no va a estar fácil, pero eso es lo que tienes que hacer. Entonces, definitivamente dar clases ha sido una experiencia muy grata y muy enriquecedora, tanto para mí como para los alumnos que me ha tocado darles clases. Ya, ¿y qué sigue ahora? La Escuela de Arte y Cómics de Esaú Figueroa. Pues digas, no lo quitaría del tintero. Continúa, bueno, cada, no sé, semestre, digamos, sí me preguntan de, oye, ¿estás dando clases? ¿No estás dando clases? Y ahorita estoy dando clases particulares. No en una escuela, ni mucho menos, son clases a domicilio. Pero de vez en cuando ahí sí hay como, oye, y no quieres dar clases como que en un grupo o así. Entonces, igual en una de esas sí la considero. Creo que se tienen que contar varias cosas o que la necesidad sea mayor. Pero pues no quitaría el dedo de renglón. A lo mejor sí en un futuro, uno nunca sabe. Además está tu canal de YouTube, que también ahí tú das muchos tips y vas explicando cómo hacer ciertos efectos y ciertos tipos de ilustraciones, ¿no? Y correcto. Bueno, aquí hay el comercial. De una vez, Tengo un claro. canal de YouTube. Adelante. Por supuesto, tengo un canal de YouTube, youtube.com/Esaú Figueroa, donde al principio, bueno, cuando empecé fue simplemente subir procesos, sabes, making ups, ¿no? O work in progress. Pero después, cuando ya me decidí, digamos, ser emprendedor, porque yo sí lo estoy viendo también. Claro, Soy claro. dibujante, soy artista, pero también tienes que ser emprendedor porque tú eres tu negocio. Entonces, primero te la tienes que creer tú, como les mencionaba. Yo al principio no creía, pero ahora me la tengo que creer porque si no me la creo, pues no lo voy a poder hacer. Entonces, vas viendo qué puedes tú establecer como para
para tener armas. Una, para tener que la gente te reconozca como que sabes de la materia, ¿no? Que sabes del tema. Y dos, pues presencia. Entonces, las redes sociales definitivamente son una herramienta pues, muy poderosa para cualquier instancia. Y yo sí creo que las redes sociales son muy necesarias para ser un emprendedor. Entonces, YouTube, el canal que yo tengo, estoy tratando de compartir mis conocimientos de cierta manera y también haciéndolo o amarrándolo con otras redes sociales. También tengo presencia en TikTok, tengo una página de Facebook. Entonces son como diferentes pilares que uno está tratando de construir para que sea como una experiencia integral y la gente pueda conocer tu trabajo. También tú puedas devolverle a la comunidad, ¿no? Que sientas tú que puedes compartir algo de valor y de ahí también puedes compartir tu trabajo y los proyectos que vas haciendo. Entonces, en resumen, es como una máquina que tú estás construyendo, en este caso, como emprendedor, para poder seguir tu camino, pues como independiente. Correcto. Oye, pues ya encaminándonos al final de la entrevista, te quisiera hacer 2 preguntas de futuro. ¿Cuál sería ese proyecto que dices, híjole, ahí ya la rompí? ¿Cuál sería ese personaje o historia que te gustaría ilustrar y con quién te gustaría colaborar? Qué buena pregunta. Pues mira, hasta la fecha no me ha salido la oportunidad todavía de trabajar con datos grandes. Me encantaría tener esa experiencia de periodo como para palomearlo, pero yo creo que el éxito se mide diferente de cada persona, ¿no? Claro. O sea, yo podría decir que la rompí entrando a trabajar a una de las dos grandes y ya lo logré, ¿no? Pero puede haber alguien que dice, no, hombre, eso es apenas estás entrando, ¿no? O sea, el éxito sería cuando ya estás al nivel de, no sé, Jason Scott Campbell o de Humberto Ramos, que tienen toda una vida haciendo su trabajo en cómics y ahora ya están pues cosechando el fruto de sus trabajos, ¿no? Entonces, en cuanto al éxito, te digo, es muy personal de cada quien, pero yo creo que sí, logrando, no tanto, sí, palomeando el trabajar en una de las dos grandes, pero más bien haciendo que una de tus creaciones o alguno de tus trabajos resuene a manera de proyecto con una comunidad, una comunidad, un grupo de personas que les llegues de cierta manera con tu trabajo o con una historia que tú hagas para que tú puedas influir en ellos. Yo creo que ese sería como mi éxito más grande si cuando llegue ese momento, el poder tener un proyecto que resuene con cualquier número de gente, puede ser 1, puede ser 30, puede ser, no sé, millones, pero que realmente les haya afectado positivamente con mi trabajo, porque digo, en última instancia es como una manera de tu legado, dejar tu legado, que es lo que le vas a dejar, ¿no? Bueno, a tus hijos, a tu familia o en este caso al público. ¿Y con quién me gustaría trabajar? Híjole, pues definitivamente yo creo que me encantaría trabajar con Robert Kirkman en algún título nuevo que vaya a sacar, de un nuevo Invencible, quizás ese estaría súper chido. En cuanto a escritores, o con el tío Todd, me encantaría hacer algo de Spawn, así de que cállate, ahí te va. Creo que esos dos serían como mis torres así de a llegar. Pues no estás tan lejos, porque digo, Barberi ya lo está haciendo en este momento, entonces sí. Debo sacarlo, ¿no? Barberi es una máquina, yo honestamente no logro entender cómo termina tanto en tan poco tiempo, pero un saludo, creo que sí, estandarte y representante regio y mexicano en la industria del cómic. Así es. Pues bueno, yo creo que con esto pues damos por terminada la entrevista. Pues no sé si quieres aportar algo más, camarada. Te agradecemos muchísimo, Esaú, que hayas compartido con nosotros tu historia, tu perspectiva, todas estas palabras de aliento para los chavos que quieren ilustrar y ahí como una guía de por dónde empezar. Y además también que seas parte de esta comunidad, porque siempre lo que hemos dicho, lo principal de República Geek es esto, que cómo vamos creciendo cada vez más y somos gente de toda Latinoamérica que nos une el amor por este mundo. Y creo que tú eres uno de nosotros, y más que uno de nosotros, eres uno de los representantes principales de los embajadores. Entonces te agradecemos muchísimo. Al contrario, camaradas, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De hecho, ustedes conocen a Joel Stein, claro, me parece. Sí, nos hizo Él fue el que me habló de ustedes hace pues ya un par de años. Me dijo, oye, tengo unos camaradas que les gusta los geeks. Y yo, a ver, ¿quiénes son? Pues son
República y que yo, va, los empecé a seguir y a partir de ahí fue como yo los conocí. Entonces le mando un gran saludo a Joel. Saludos. Y saludcito por no. Y también un saludo a todos los que quieren hacer esto, ya sea de aquí de Monterrey o de México, de Latinoamérica. Es un camino, es una carrera muy bonita, pero es una carrera muy retadora. No es fácil, definitivamente, pero tú lo sientes en la boca del estómago. Sientes cuando estás haciendo una ilustración o un dibujo, estás escribiendo una historia, sabes que esto es algo que necesitas hacer. Entonces, no están solos, somos muchos, cada vez somos más. Ajá. Y definitivamente nunca se rindan porque eso es lo único que no podemos hacer. Nunca se rinden, nunca se den por vencidos. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, camaradas. Yo estoy encantadísimo de platicar cuando quieran. Podemos regresar a seguir cotorreando más de la keyword si quieren o de lo que ustedes gusten. Y platicar de qué estamos haciendo en ese momento, ¿no? Como a manera de, hey, ¿y ahora qué estás haciendo? A ver, cuéntame. Yo encantadísimo. Igualmente va para el otro lado también la invitación. Cualquier proyecto que traigas y que quieras que nosotros mencionemos y platiquemos y les hagamos saber a los camaradas que los traes por ahí entre manos, aquí está, tú sabes, esta es tu república, cabrón. Así Entonces, también... muchísimas gracias. No, pues súper chido, súper chido. Pues nada más ahí voy a aventar unos cuantos saludos a unos camaradas que también están haciendo proyectos bien chidos, bien interesantes. Quiero mandarles un saludo a Mickey Art, a El Pirra, Israel Silva y al Sketchador, que son 3 camaradas que son ilustradores increíbles. Y si no conocen sus proyectos, pueden checar su nuevo proyecto que se llama Los Sketcha Brothers. Así tienen un canal de YouTube que se llama Los Sketcha Brothers. También están en Facebook. Y traen cosas bien, bien chidas. También quiero mandarle un saludo a Omar Lozano, Marito, gran dibujante. Acaba de estar también en esta CCXP, en esta convención. Y tiene un estilo visual impresionante. Entonces, por favor, síganlo. Creo que no se van a arrepentir. Y en general a todos los ilustradores que son de aquí de Monterrey, ilustradores e ilustradoras, hay un nivel impresionante y mucha inspiración para todos y para todas. Entonces, pues les mando un gran saludo ahí. Recuérdanos tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente también para que siga tu trabajo? Claro que sí, déjame, para no equivocarme. Ahí está, Sí, es que estoy en todos lados como esaufigueroa.art de arte. Así me encuentran en TikTok, así me encuentran en Facebook y en YouTube, como les comentaba, diagonal Esaú Figueroa. Hago un directo todos los viernes a las 9:30 para que le caigan. Y subo pues, videos constantemente ahí también de contenido, de dibujo, consejos y demás. Entonces espero que reciban la información y pues para que se den la vuelta. Pues perfecto, pues muchísimas gracias. Entonces, con esto vamos a terminar esta grabación, este programa especial con un gran invitado que nos dio mucho que pensar, mucho que reflexionar y que también nos invitó a darnos cuenta cómo estamos conectados por esta república y cómo todos vivimos estas mismas experiencias que nos han llevado a amar este mundo y que pues, nos unen como una comunidad principalmente. Así es. Pues muchísimas gracias de nuevo, Esaú, y pues gracias a todos los camaradas que quedaron con nosotros aquí hasta el final y pues, ¿qué más? Los esperamos en la siguiente de República Geek. Ya saben que transmitimos en vivo los miércoles, casi todos los miércoles, y también tenemos algunos contenidos especiales que subimos entre semana para que nos sigan ahí también en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, y también pues si nos quieren apoyar aquí dentro de YouTube, no solo suscribiéndose, sino también entrando a los camaradas de la República y apoyándonos económicamente. Y entonces el tradicional saludo de Esaú te voy a incluir porque normalmente digo camarada Leo y él me la regresa, pero primero voy a empezar contigo, entonces tú dices... Te voy a decir camarada Esaú, tú camarada Leo, para que Leo me la regrese y entonces ahora sí cerramos el programa, ¿te parece? Venga, claro que sí. Muy bien. Camarada Esaú. Camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek. Hasta luego.